Emilia Paz. Ah. Hola Bruno. Hola, tío. Hola Bruno, hola Emilia. Hay que esperar que entren los demás. Estoy con el audio. Estoy esperando que entre los más chiquillos ya. Así que no se puede admitir. Me falta Francisca Belén Antonio. Esperen un poquito chiquillos, 5 minutos ya. Eh, Ya chiquillos, déjenme seguir agregando el resto.
Y estamos listos. Ya queda entonces Bruno, Daniel, Monserrat. Bruno, Daniel, Monserrat. Lara Martín Braz. Hola, hola a todos. No lo había saludado, perdón. Estoy aquí agregando a todos. Yo. Juni. Ya. Hola niño, hola Blas, ¿cómo están? Oli, yo estoy comiendo ¿Todos? porotitos de dulce. Ya, todos están activados con los micrófonos mientras. A la María Ignacia. Yo solo tengo... ¿Ahora sí? Ya. Sí, fuera. Ahí tienes el cuaderno, Vicente el Ortiz. lápiz. Ya y tenemos los la mismos audífonos. Los míos Mira, también aquí. tienen ese brillo acá. ¿En serio? Oh, buena. Excepto que el Ya. mío tiene el cable negro. Ah, el mío el rojo. Veo al Dani. Tienen que mostrar las pantallas, las caritas chiquillos, no pueden estar escondidos. Y yo pondré una foto. Pondré una foto en la cámara. Yo comiendo porotitos de dulce. Nada, sí, es mentira. Ya, espera un poquito, que se me conocen un poquito más. Mi mamá está diciendo que acepta a los niños que están esperando. Sí, lo estoy aceptando. Si tengo aceptado a la Antonia, estoy esperando que se unan. Ya están todos el resto aceptados. Hola. Ya, no sé si alguien más quiere aceptar. Ya, chiquillos, vamos a comenzar para no atrasarnos más. Si alguien más llega, lo aceptamos, ¿ok? ¿Cómo tengo? 18. 4 por 4, 16. 17, 18, 19. ¿Qué me falta? Contemos, espérenme, chiquillos. Alan. El Anton... El Juan... no importa. Que antes no tenía la cámara prendida. ¿Qué le pasa al Martín? Ah, está poniendo la foto. Está como una tos. El Martín Pizarro. Nosotros la tengo yo. La tengo la Belén. Ya, listo. Camilo. Yo me levanté a las 9 pensando que se hora de la clase. Camilo. Yo me levanté a las 8 y era la 11 y me levanté. Está bien Mi que se papá levanten me temprano, pues levantó chiquillos. muy Está bien, está temprano. bien. Ya, está bien, vamos. Ya. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Súper! Bien, que bueno, ya. Voy a silenciar los micrófonos. Oh, Ya, vamos a silenciar los micrófonos para que estén calladitos, por favor, ya. Y podamos comenzar con la clase. Niños, algunas cosas importantes que decir. Las guías tienen que tratar las guías tienen que tratar de responderla en la parte, perdón, ya no tengo micrófono. ¿Con micrófono? profe. Espérenme un poquito. Y el micrófono al puesto, ahora sí. Profe. ¿Ahí sí? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Ya, ahí sí. Ya. ¿Qué pasó? Al Camilo no lo ha aceptado. El Camilo está esperando que No, si entró el Camilo ya, si ya lo acepté ya. El Camilo está abajo tuyo. Sí, el Camilo está debajo tuyo, así que ya está aceptado Camilo. Mira, hola Camilo. Hola, Ahí está Camilo. ¿Ya? No, si me demoré un poquito, pero ya están todos aceptados. Chiquillos,
lo que estaba diciendo. Las guías tienen que tratar de responderlas en la plataforma del IRMI, donde dice respuesta corta, en el espacio que se les da. ¿Ok? Yo ahora ya subí la guía, voy a ver si puedo hacer otros cambios para que puedan subir y puedan responder ahí mismo y no se les haga tan complicado. La idea es que traten o intenten de responder ahí, porque si las juntan es como un trabajo doble, ¿ya? Más adelante vamos a tratar de trabajar todo en la misma página, vamos a trabajar con el libro y ahí hay que tratar de que esté todo ahí, ¿ok? Además, por eso se llama respuesta corta, porque la idea es que la respuesta que ustedes den sea una respuesta simple y no muy complicada, ¿ok? Bien, entonces, en la clase de hoy vamos a hablar sobre los derechos y deberes de las personas, ¿ya? Es muy importante, chiquillos. Voy a compartir esto mientras acá. Compartir, ¿ya? Pero un poquito, chiquillos, voy a salir un minuto y vuelvo a marcar. ¿Quién es BT? ¿Quién es BT para Creo poder que poner la una lista? Martina. Creo que la Martina. ¿La Martina Álvarez? Sí, Ya. creo. Gracias, gracias, ¿ya? Entonces, mira. Entonces, como les dije, chiquillos, es muy importante que en esta guía nosotros repasemos los conceptos vistos en la clase anterior. Déjenme aquí cerrar esto. Espérenme. Ahí sí. Ya. Estamos. Aquí, ya. ¿Ya? Recuerden que en la clase anterior nosotros vimos una variedad de conceptos. ¿Cierto? Vimos lo que era bien común, lo que era... Espera un poquito. Ya. Nosotros vimos varios conceptos, entre los que estaba, por ejemplo, qué es lo que es la Constitución. ¿Se acuerda de lo que era la Constitución? Que lo vimos en la clase anterior. ¿Alguien se recuerda de lo que era la Constitución? Yo no estaba en la clase anterior. Que era la ley principal de un país, que era como la columna vertebral, que de la Constitución nacen otras leyes, que tiene dos bases fundamentales, que es la... Perdón. La base de que Chile es un país soberano, ya, de que somos todos iguales ante la ley, ya que somos un Estado unitario. Hablamos también de los principios, de estos 4 principios fundamentales que tenía todo Estado, que para poder formar un Estado tenía que tener 4 principios fundamentales, que eran la primacía de la ley, que nadie estaba sobre la ley, que nadie estaba, ¿cómo se llama? La participación ciudadana, hablamos de la participación ciudadana, hablamos también de la división de los poderes del Estado y de la elección periódica de autoridades. Pero un poquito chiquillo. Fíjense si tengo ese power por aquí. Ese power lo debo tener, es de ser este. Espérenme. Cerrar. Miren. ¿Se acuerdan de este power? Que estos chiquillos, miren. De este power, ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de eso? Díganme sí, no, que lo vimos la semana pasada. No, Ahora yo no no me- me acuerdo. ¿Quién dijo yo? No, no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. No. No Pero chiquillos, Hola, si Seba. esto lo hablamos me la semana acuerdo. pasada. Me Oye, acuerdo. me acuerdo. Yo a sí ver, me acuerdo. espera un poquito. Lara, ¿tú te acuerdas? Un poco, pero me acuerdo. Poquito. Ya, pero ¿te acuerdas que lo vimos? Sí. Ya. Chiquillos, esto lo vimos la semana pasada, no me pueden empezar a decir que no lo vieron, porque si lo vimos. Si hay una persona que se acuerda es porque lo vimos. ¿Ya? Así que, por lo tanto, esto ya lo vimos y esto es muy importante que se lo aprendan, chiquillos. Esto se lo tienen que aprender casi de memoria. Sobre todo, esto que sale acá del Chile Estado unitario, Chile Estado soberano, los principios básicos, la primacía de la ley. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que
cuando uno no había nadie sobre la ley, que si su papá era doctor y yo soy profesor, pero ante la ley somos todos iguales. Vimos también el concepto de participación ciudadana, que ustedes cuando eligieron a su directiva, habían niños que estaban a favor y otros que estaban en contra, y que habían niños que, eh, ¿cómo se llama?, que querían ser de la directiva y otros, y para que esos niños fueran de la directiva, había que elegirlos, ¿ya? Vimos la división de los poderes del Estado, que Chile dividía el poder del Estado en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Hablamos de la elección periódica, de que las autoridades eran elegidas por un periodo determinado, no eran eternas, ¿ya? Hablamos de la división de los poderes, ¿ya? Que el Estado se dividía su poder en tres: ejecutivo, el cual está a cargo del presidente y de la administración; el legislativo, que correspondía a la Cámara de Diputados y Senadores; y el judicial, que corresponde a la Corte Suprema y a los diversos juzgados, y su función es llevar a cabo la ejecución de las diversas leyes. También vimos el Estado, ¿ya? Ah, perdón. Vicente, te escucho, está abierto el micrófono. Vicente. ¿Dónde está el Vicente? Vicente, te escucho. No, tío, nada. ¿Levantaste la mano, po, hombre? ¿Cómo que no? Si ahí sale, levantad la mano. Tiene la mano arriba. ¿Dónde? Aquí, pues mira acá en la pantallita dice, parece que tienes que meter en reacciones. No. Sale tu mano arriba. Estoy chateando. Ya. Bien. Profe, el dedo así está bien y este es así, por ejemplo, tengo una pregunta. Aplaudir es una pregunta. Te escucho. Te escucho, Bruno. Bruno, te escucho. ¿Yo? Sí. Ah, pero si me llamo Cristóbal. Perdón, Bruno. Cristóbal. Cristóbal, te escucho. Ya que el dedito hacia arriba, por ejemplo, y el de aplaudir sería, por ejemplo, el que tengo una pregunta, sí. Cierto, cierto. Ya. Después vimos esto, que el Estado dividía o tenía diversas características, como por ejemplo, la conformación de la población, cómo se conformaba la población, que tenía que tener integrantes. Vimos lo que era el territorio, que era este espacio físico donde se ejecutaba el Estado; la soberanía, que era el poder que ejercía; el poder, cómo debía ejercer el poder, ¿ya? Y cómo se debían cumplir las leyes; lo que era nación, este conjunto de personas; y el bien común, que era la finalidad del Estado. Ustedes tienen que entender que el Estado es todo lo que organiza un país, y cada Estado tiene una finalidad o un objetivo, que era el bien común. Y esto lo hablamos en la clase anterior. Chiquillos, esto ustedes lo tienen, así que yo necesito que esto ustedes se lo aprendan casi de memoria, porque esto lo vamos viendo a lo largo de las clases. Y es muy importante que manejen estos conceptos, sobre todo cuando yo le hable de bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común lo que busca es que todas las personas traten de estar felices y contentas, aunque no se pueda, pero hay que intentarlo. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, compartir. Bien, tenemos, ya, que hoy día vamos a trabajar lo que es la fundamentación. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de fundamentación, estamos hablando de que, por ejemplo, en una prueba yo le coloco una pregunta y a su vez le coloco después otra pregunta que dice ¿por qué? ¿Se han dado cuenta de eso? O le ponen fundamentar, ¿ya? Entonces, ese por qué que le preguntan o ese fundamental significa que ustedes tienen que entregar argumentos para que puedan responder una pregunta. ¿Ya? Y es, Cristóbal, te escucho. Cristóbal, te escucho. Sí, Cristóbal, yo me había equivocado de botón. Me equivoqué de botón. ya. Sí, Bien. Entonces, ya, como les dije, ya, bien. Entonces, estos
cuando uno pregunta o responde algo, ya, esto se hace en base a argumentos. Los argumentos son como la herramienta que yo tengo para poder decir que esa respuesta que estoy dando yo es correcta. ¿Ya? A ver, a continuación les puse un ejemplo. ¿Ya? Que dice lo siguiente. Es un texto breve. Dice, Chile es una república democrática. ¿Has escuchado hablar de que Chile se organiza bajo una república democrática? Así como la idea de democracia surge de los antiguos griegos que significa gobierno del pueblo, el concepto de república proviene de los antiguos romanos que significa cosa pública, es decir, lo que pertenece a todos. Ahora, de acuerdo a lo leído, ¿qué entendieron por república democrática? ¿Quién me puede responder? Que el pueblo elija a su gobernante. Que el pueblo ya, que el pueblo elige a sus gobernantes, ya. ¿Qué más? ¿Qué otra respuesta podemos dar por ahí? Que todos tienen un derecho a voto y todo se hace con la democracia. Ya, que todos tenemos derecho a voto y que todos se basan bajo el régimen de la democracia. Ya, bien, todos tenemos derecho a votar y que todos tienen que hacer de conocimiento público. Ahora, ojo con esta pregunta. Dice, ¿es necesario que nuestro país se organice bajo una república democrática? Sí, no. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Ya, ¿quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? yo, Ya, Francisca. Ahora yo te pregunto, ¿por qué? porque todos tenemos derecho a opinión. Ya, bien. Eso que dijo la Francisca, que todos tenemos derecho a opinión, es lo que se llama la fundamentación. Le pregunto a otra persona, ¿es necesario que nuestro país se organice bajo una república democrática? Sí, Sí. Tal vez. Ya. Ahora, ¿por qué? Fundamenteme. porque el artículo 19 dice que todos podemos tener libertad de expresión. Ya, bien. Bien, que todos tenemos libertad de expresión. Muy bien, ya. Muy bien. Ahora, vuelvo acá abajito. Chiquillos, ustedes tenían que ver dos videos. ¿Vieron esos dos videos? Sí. Sí, A ver, Y ¿de al qué final trataban de esos la videos? no. Dígame, Cristóbal. Bueno, ¿Ah? se trataba que decía la libertad de uno era de la libertad de las personas, de que todos debemos opinar, todos tenemos derecho a opinar. Tío, El otro no me acuerdo. tío, Al final de la clase Escucho. veloz. disculpen, pero necesito hablar un momento, tío. Dígame. Es que al Cami se le fue la señal. Ah, ya. Ya eso lo voy a ver después. Ahí sí que no sé cómo lo puedo ver, pero ya. Y al final Blas, de la ¿tú viste clase los podemos videos? ver los videos. Blas, ¿Sí? ya. ¿Cuál te gustó más y por qué? ¿O me podías Dos. contar de qué se tratan los videos? ¿Me podías Bueno, contar algo? hablaban de la República Democrática. ¿Y qué hablaban? ¿Quiénes salían en el video? ¿Quiénes salían? No me El que recuerdo los plantaba nombres. cochayuyo. ¿Ah? No, que había uno que plantaba cochayuyo. Ya, pero ¿qué nombres se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Yo Trifulco, no me recuerdo el Llamadora. nombre, pero son pinturas. Muy bien, por ahí alguien dijo Trifulco y Amadora. Muy bien, muy Yo, bien. Y al que final de eran la clase podemos bien, verlos. Cristóbal. Muy bien, Cristóbal. Y que eran unos cuadros, ya, unos dibujos que hablaban sobre diversas características del Estado, como era, por Ese- ejemplo, Yo ya los la, conocía, pero lo los conocía de tercero. derechos, ya, y deberes, ya. Aquí voy a ver, chiquillos, miren, si se quedan todos en silencio, quizás algo logren escuchar. ¿Ya? Pues lo tengo aquí, a ver. No lo tengo aquí. Espérenme. Ponga el video. Sí, pero no se escucha muy bien porque no tengo el parlante, no bajé el parlante. Para la próxima clase que ponga un video voy a tener que bajar con un parlante. Se me olvidó ese Tío, detalle. yo me acuerdo de todo lo que decían, así que yo lo voy a escuchar en mi mente. Ya, muy bien. Ya. Silencio, chiquillo. A ver si Ok. de aquí se escucha.
¿Qué le pasó al No tío? se ve nada. Ah, No veo nada. Ya calladito. Tío, lo voy a ver desde el computador mío, ahí lo puedo ver desde el mío. Porque no se ve nada. es verdad. Se escucharon unas vocecitas. Tío, el camino está esperando que lo acepte. Tío, mire, school. Sí, a ver, la voy a poner. Poner. Este era uno de los videos. Cristóbal, calladito. Quito, te estoy Tío, buscando. No, que no se escucha nada. No, si se escucha muy despacio. Me voy a bajar el parlante, tengo que bajar un parlante. Espera, bajar, no entiendo. Au. ¿Profesor sigue ahí o ya se fue? Yo sigo aquí, pues. No, espérame. Ahí está. Ya, aquí estoy. ¡Charán! Oye, a ver, yo necesito que ustedes vean los videos. Yo voy a hablar con la profesora Melissa. ¿Ya? Yo ya los vi. Ya, así me gusta. Porque si, y tienen que leer el Power anterior, ¿ok? Hola, sí Tienen que estoy leer el Power viendo. anterior. Ya, muy bien. Ahora, sigamos con lo que estaba. Porque si no, chiquillos, no, ¿qué saco yo con preparar guías, Power, si ustedes no lo están revisando? Pues tienen que estarlo revisando. ¿Ya? Bien. A continuación venían, voy a apurar un poquito porque nos queda poquito tiempo. Venían dos textos, uno que hablaba sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otro que hablaba sobre, que era un extracto de un texto, sobre un discurso sobre el aniversario de los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, el primero, voy a leer los dos, ustedes van leyendo con su guía, ¿ok? Dice Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos. 1. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacional o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye a no ser molestado a causa de opiniones y el de investigar y recibir información y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ese es el primer texto. El segundo texto dice, en definitiva, donde empiezan los derechos humanos universales, pues en pequeños lugares, cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en el mapa. Pero esos son los lugares que no conforman el mundo de la persona. El barrio en que vive, la escuela o la universidad en el que estudia, la fábrica, el campo, la oficina en que trabaja. Esos son lugares en los que cada hombre, mujer o niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Esos derechos no significan nada en esos lugares, no significan nada en ninguna otra parte, sin una acción decidida de los ciudadanos para defender los derechos a su alrededor, no se harán progresos por el resto del mundo. Ahí están los dos textos que ustedes ya tienen que haber leído. Pregunto, profe, ¿qué? llegué recién. Se me había Ya, desconectado. Ya Camilo, estamos en los textos. Esta guía tiene que haber estado respondida. Sí, ya la hice yo. Ya, entonces estamos. Mira, escucha la pregunta. Según la lectura de Bien. los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuál es la idea principal de cada uno de ellos? ¿De qué trataban los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos de este primer texto?
¿Puede leer la respuesta de su cuaderno? ¿De qué trataba? De los derechos humanos. Ya, pero qué, ya sabemos que son los derechos humanos, pero ¿de qué? ¿Qué es lo que nos trataba en este artículo? Ya, pero ¿de qué? Fíjense que miren, el artículo 1 dice, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Ojo con eso. El segundo dice, toda persona tiene derechos y libertades. Y el artículo 19 dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión. ¿Qué tienen en común los tres? ¿De qué hablan, de qué hablan los tres? Sobre le acabo de decir, nacen libres, La libertad. la libertad, muy bien. Los tres hablan sobre la libertad, ¿ya? Tío, yo lo escucho como con eco, pero con... Alguien está jugando con o está viendo un video con algo. Están todos silenciados, ¿ya? Entonces, el primero es la libertad, ¿ok? Después, dice, ¿qué sucedería si no respetáramos estos artículos? ¿Qué pasaría si no respetamos los artículos sobre la libertad, sobre que todos tenemos derecho a ser libres? Tío, yo creo que en esta me equivoqué. ¿Martín? Martín, no te veo, ya. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedería? Esa que usted dijo, ¿Sí? porque me ayudó mi mamá. Esta ¿Ya? puede recibir una sentencia debido a la violación de derechos y enfrentar cargos. Espérate, ¿cómo? Repítemela de nuevo, un poquito más lenta. Esta puede recibir una sentencia debido a la violación a estos derechos y enfrentar cargos. Ya, mira, mal no está. Pero la idea era que, por ejemplo, si nosotros no respetamos los derechos humanos o los derechos de libertades, obviamente que se van a violar nuestras, o se van a pasar a llevar nuestros derechos. Por eso que es importante respetarlos. ¿Ya? Está bien la respuesta. ¿Ya? Pero, más que violación de los derechos humanos, todo ese tipo de cosas, se pasan a llevar nuestros derechos, nuestras libertades. Y eso no corresponde. ¿Ya? Dejen de jugar con los peluches y con las cositas, por favor. Gracias. Bien. Entonces, pero está bien, Martín. Está bien la respuesta. ¿Ya? Bien. ¿Quién más puso otra respuesta? Yo puse algo más o menos como lo mismo. A ver, léamela. Si no respetamos, estamos violando los derechos de todo ser humano. Muy bien, Francisca. Ahora, ¿cuál es la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de la Que Declaración Universal de todos los Derechos tenemos Humanos? los mismos derechos. Ya, ¿qué más? Los hombres y la... Ya, que todos tenemos los mismos derechos, ¿cierto? Que todos tenemos la misma igualdad y la misma... Ah, y somos iguales ante todo. Lo que yo le explicaba en la clase anterior, la primacía ante la ley. ¿Ya? Somos iguales ante la ley. ¿Ya? Todos podemos participar. Martín Pizarro, ¿qué le pasa con su camarita? ¿Tiene algún problema? Ah, ya. Pensaba que tenía algún problema. Lo mismo que el Blas. Pensaba que tenía algún problema con la camarita. Gracias, Martín. Ya. Todos tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Todos podemos participar, ya sea votando o como autoridad. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde está escrito todo eso? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O en el caso de ustedes, en las Declaraciones de los Derechos del Niño. Bien, después dice, ¿qué mensaje intenta transmitir Eleanor Roosevelt en su discurso, que era el texto número 2? La última pregunta. ¿Qué mensaje intenta transmitir? Francisca, te escucho. Lo que quiere transmitir ella en su discurso es que la persona tiene que hacer valer por su libertad. Ya, bien. Está bien generalizada la respuesta, pero bien. Lo que intenta transmitir es que todos, de alguna manera, los derechos los ejercemos o los ocupamos en las cosas más cotidianas. Y si en esas cosas cotidianas
no tenemos nuestros derechos, no lo vamos a tener en otras cosas. Aquí ustedes, entre ustedes, pueden ejercer sus derechos cuando estamos conversando en la sala de clase, en el colegio. Pero si esos derechos no se respetan, no se los van a respetar nunca. Por eso que es importante respetarlo en todas las partes del mundo, hasta en el más mínimo lugar. Eso es lo que ella intenta decir. Ya, a continuación, tenemos estas cuatro, y tenemos la imagen 1, la imagen 2, el texto 3 y el texto 4. Bien, la imagen 1 es sobre una escuelita que queda en Camerún. ¿Ya? Una escuelita que es muy diferente a la de ustedes, ¿cierto? En la imagen número 2 sale una mujer depositando su voto en una urna durante las elecciones federales de México, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué derechos se están expresando en la imagen 1 y 2? ¿Qué derechos se están expresando en la imagen 1 y 2? El derecho de aprender y estudiar, el derecho de Derecho de la elegir, educación. Espera un poquito, vamos de uno. Ya, bien, Antonia, primero el derecho a la educación, muy bien, porque todos tenemos derecho a educarnos. Si ustedes se dan cuenta, la escuela es igual a su escuela, la escuela de Camerún es igual, o la que sale ahí en la imagen, es igual al colegio de ustedes, No. ¿no es cierto? No. Porque es una escuela de, No. como de, hecha de piedra, no tiene ventana, pero los niños pero están cumpliendo la misma función. ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí. Ellos, a pesar de sus limitaciones o de tener pocos recursos, ellos igual están estudiando e igual están aprendiendo. Después dice mujer depositando su voto en una urna durante las elecciones federales de México. Ahí se puede demostrar que ese es un claro ejemplo de participación ciudadana, ¿ya? El derecho a participar, el derecho a expresarme. A veces yo no me puedo expresar por palabra, pero sí me puedo expresar a través de un voto, a través de ir a votar, ¿ya? Bien. Después bajito salen el texto 3 que hablaba sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Chile. Ahora, dice, señalen las principales características de los derechos fundamentales consignados en los documentos 3 y 4. Si yo me voy al documento 3, los principales derechos que aparecen acá, ¿de qué tienen que ver? Con el derecho a vivir, con el derecho a la libertad, con el derecho a no vivir en esclavitud. ¿Ya? Todos somos libres, no nos tienen por qué torturar. Y el del lado me habla sobre cómo tener yo un ambiente libre de contaminación, de tener acceso a la salud, ¿ya? Bien, chiquillos, quedémonos en el texto número 4. Observen bien el texto número 4. Lean, yo les voy a leer, pero quiero que ustedes estén revisando el texto número 4, y dice, la Constitución asegura a todas las personas el derecho de vivir en un ambiente libre. ¿Qué significará eso? El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin contaminación. ¿Se dan cuenta ustedes que en esa frase, el derecho de vivir en un ambiente, medio ambiente libre de contaminación, yo desde ahí puedo crear una ley? Y puedo crear una ley de medio ambiente. Una ley que cuide el medio ambiente, que proteja a las personas, que evita restricciones a la empresa para que no contaminen tanto, para que no destruyan tanto el medio ambiente. ¿Se dan cuenta? De una breve oración. ¿Ya? Incluso ahí dice, es deber del Estado velar que este derecho no sea afectado y tutelar por la preservación de la naturaleza. Abajito, el número 9 dice, el derecho a la protección de la salud. Es decir, todos tenemos derecho a la salud. ¿Se dan cuenta que en esa pura frase yo puedo hacer una ley de salud? ¿Quiénes ingresan, cómo los categorizo, qué tipo de salud puede haber, cuáles son mis derechos como paciente, cuáles son los derechos que tiene el doctor, cuáles son los derechos que tiene el hospital o la clínica? ¿Se dan cuenta cómo de una simple frase nosotros podemos crear una ley muy grande? Esa es la importancia de la Constitución. Que en la Constitución, de ahí nacen todas las leyes. Ahora, ¿de dónde nace la Constitución? La Constitución nace del texto 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si yo veo el texto 3, ahí me dice, todo individuo en el mundo, porque la Declaración Universal habla de la gente en el mundo, ¿ya? Toda la gente en el mundo tiene
la libertad para poder expresarse. No tiene por qué existir esclavitud, no tiene por qué haber esclavos, ¿ya? Tampoco tienen que ser sometidos a torturas, ¿ya? Somos todos iguales ante la ley, tal cual como dice la Constitución de nuestro país. Entonces, la última pregunta dice, ¿es la Constitución el único documento que pudiese defender el derecho de las personas a nivel mundial? ¿Es la Constitución el único documento que pudiese defender a las personas? Sí. ¿Sí? No, ¿No? ¿Sí o no? ¿Quién está rayando? Chiquillos, no estén rayando. ¿Ya? Bien. Ya, ¿por qué no la Constitución? ¿Quién dijo no y por qué? porque también está la Declaración Universal de los Derechos Muy Humanos. bien, Bruno, muy bien, Bruno. También está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, también las personas, aparte de la Constitución, tenemos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos ayuda a proteger a las personas y que todos sus derechos se cumplan. ¿Ya? Daniel, te escucho. Daniel, te escucho. También está la ONU. La ONU, que es otra institución también que protege a las personas, muy bien, también está la ONU. Ahora, ojo, estamos hablando a nivel mundial, porque si hablamos a nivel de país, obviamente que, aparte de la Constitución que nosotros tenemos las leyes que existen en nuestro país, ¿ya? Pero todas esas leyes nacen desde la Constitución, y la Constitución es la que nos protege de la violación de nuestros derechos, o sea, de que abusen de nuestros derechos. ¿Ya? Eso es muy importante, chicos, saberlo, ¿ok? Ya. Bien, oye, algunas cositas. Hoy día participaron poco. No sé qué está pasando hoy día, estaban muy callados. ¿Hicieron la guía? Sí, Ya. Yo la hice. Pero a mí, a ver, chiquillos, La hice en Word. miren, yo les voy a explicar la siguiente cosa. Yo necesito que ustedes participen. Independiente que se equivoquen. ¿Ya? Y por favor, es muy importante que ustedes estudien el Power anterior. Ese Power donde salían los conceptos. Es muy importante. Ya, Juan Ignacio. Ya, Juan Ignacio. Es muy importante que ustedes estudien el PowerPoint anterior, el que hablaba sobre los conceptos del Estado, porque si se dan cuenta, lo estamos utilizando en esta guía. Para eso yo pasé esos conceptos, para que ustedes puedan utilizarlos y trabajarlos en esta guía. Si ustedes no lo hacen, después no van a entender. Entonces, la tarea que van a tener, aparte del trabajo, es tratar de estudiar y aprenderse esos conceptos. ¿Ya? Es muy importante que se traten de aprender esos conceptos. ¿Ya? Para que los podamos conocer. ¿Quién dijo tío? Lo escucho. ¿Qué significa generación? Ah, ya, generación. Lo que pasa es que, mira, la próxima clase, lo más seguro que más adelante veamos los derechos humanos y los derechos se van dividiendo en generación. Primera generación, segunda generación y tercera generación. Es como la importancia que tienen. Por ejemplo, un derecho de primera generación sería el derecho a la educación. Porque tú tienes que tener acceso a la educación. ¿Ya? Hay otros, por ejemplo, que son los derechos que protegen, un ejemplo, que protegen a las mujeres, a las niñas. Esto ya sería un de segunda o tercera generación. Es importante, pero no tan importante como, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a tener un nombre. ¿Se entiende? De eso se tratan las generaciones, que es la clasificación según la importancia que tienen. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, para ir resumiendo, hoy día la clase trató sobre los derechos y los deberes de las personas. Vimos que que existe un documento a nivel mundial, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la que nos habla sobre los derechos que tenemos todas las personas en el mundo, ¿cierto? Y cómo se tienen que resguardar y se tienen que proteger, y que cada país tiene sus propios derechos que están escritos en la Constitución, y que esos derechos y esos deberes se
transforman en leyes de acuerdo a la necesidad que tenemos, ¿ya? Obviamente que hay leyes que nos protegen, que son más antiguas, y hay otras leyes que van saliendo de acuerdo a las necesidades o a los cambios que se va produciendo a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿ya? La protección a las personas, la protección al trabajador, los derechos de las personas, los derechos a poder expresarse, a tener un nombre, ¿ya? A tener una nacionalidad, y así se van expresando estos derechos y deberes. Ya, chiquillos, fue un placer verlos, espero que estén muy bien, cuídense, y espero que la próxima semana temas participativos, ¿ya? Porque quiero que participen todos. A mí me gusta cuando todos participan, no cuando todos ¿ya? Bien. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Hasta pronto.